Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos por acá otra vez, Mari Toro en Creaciones Mari Crochet Colombia. Les muestro, esta es la segunda y última parte del neceser. Así nos quedó de hermoso. Miren lo precioso que está. Yo solo les doy indicaciones para colocar el cierre. Hay varios tutoriales donde se enseña a colocar el cierre, pero no pasa nada, chicos, es muy fácil. Quedó bastante grande. Antes de empezar este hermoso tutorial, les cuento que primero los colores están hermosísimos. La combinación para con la mochila, miren, esta es la mochila con su hermoso fajón en telar mapuche. Es maravilloso ese fajón, demasiado precioso, chicos. Recuerden que lo enseñamos en un taller privado. Y la cosmetiquera hace juego perfectamente, es muy bello. Miren, hace juego perfectamente. Miren cómo se pierde la cosmetiquera ahí, porque el diseño es muy hermoso, igualito. Bueno, antes de empezar, medidas. Quedó de 26 de ancho por 13,5 de alto. Casi 14 centímetros de alto. Chicos, recuerden, estas medidas dependen del material que usted utilice, de la cantidad de hilo, del grosor de hilo que usted utilice, más que otra cosa. Entonces, si el hilo suyo es un poco más grueso, puede quedarle más grande. Si antes, por el contrario, es más delgadito, puede quedar más pequeño. Yo siempre recomiendo crochet o macramé, pero el que usted tenga disponible, utilícelo, no importa, vamos aprendiendo y nos vamos dando cuenta con cuál lo vemos mejor, ¿ok? Sin más, empecemos, chicos. Voy a continuar en la parte donde quedamos en el primer tutorial. Espero les guste, espero realmente tejan esta hermosa cosmetiquera. Es la primera de dos que vamos a hacer, y bueno, va a ser una billetera plana que va en el grupo de patrones. Es un PDF que trae 3 patrones: neceser mandala, neceser rombo en cruz, que es la mochila que estamos tejiendo para Facebook, y la del reto de noviembre es una billetera plana. Así que es un paquete de 3 patrones, que es lo que vamos a tejer en esta temporadita. Esta es la que estamos tejiendo en YouTube, por si alguien, en Facebook, perdón, por si alguien tiene dudas. También está acá en YouTube, pero digamos que el plus de esta mochila es el fondo, que el fondo empezamos a crearlo desde cero. Entonces el diseño va, es la primera de muchas mochilas que vamos a enseñar así, tejiéndola desde el fondo, el diseño, para que tengamos un resultado así. De verdad, el resultado es fenomenal, me encanta, porque sí siento que le da un plus. Ahora sí, chicos, invitarlos a que se suscriban a mi canal, que dejen un buen comentario, un me gusta, compartan, chicos. Estos videos no hay necesidad de descargarlos, usted los puede compartir directamente de YouTube a sus grupos, por WhatsApp, por donde quiera los puedes compartir. Me sirve bastante, chicos, llegar a más personas y sobre todo enseñar la técnica de Creaciones Mari Crochet Colombia, que está basada en la técnica Guayú. Esas es las raíces de esto que yo estoy empezando a experimentar, que estoy empezando a, digamos, a ponerle mi parte, que en este caso pues de hermoso fondo. Y en el caso de la cosmetiquera, ustedes saben que son estos fondos, que me gusta que se vea el diseño completito. Mire, que realmente al tenerla así no se nota dónde empieza ni dónde termina. Ahora sí, chicos, empecemos a tejer. Bueno, chicos, así quedó esa vuelta del primer tutorial. Simplemente pasé los 4 negros y ya el rombo se ha ido cerrando y llegué a esta parte. Así queda 1, 2, 3 vueltas, y esta es donde colocamos los 4 negros. Listo, necesito mostrarles acá cómo doy la vuelta. No quiero avanzar mucho. Pasa que cuando estamos tejiendo y avanzamos para una segunda parte, pues ustedes se pierden un poquito. Entonces no quiero avanzar mucho para mostrarles cómo voy. Listo, acá hago la curva de los 6 puntos. Recuerden que acá estamos tejiendo los 6 fucsia y 4 puntos negros, que los 4 puntos negros van sobre fucsia.
eso es todo. De esa forma estamos avanzando. Ahora sí, para que ustedes queden con la seguridad de que se hizo al dar la vuelta. 3 y 4 puntos negros. Miren, queda igual acá. 1, 2, 3 pétalos, los 4 negros. 1, 2, 3. 1, 2, 3 del azul, los 6 fucsias para completar las 3 vueltas, y acá las 3 vueltas y con el negro. Vamos a repetir esta vuelta, la termino y les muestro cómo empieza la siguiente. Bueno, chicos, avancé un poquito más, no quise avanzar mucho. Ya ustedes vieron cómo hice acá los 4 negros, los 6 fucsias, los 2 azules, 6 fucsias, 4 negros, y acá quedan 2, 4, 6, 8 azules. El rombo ya está muy sencillo, ya saben que es ir corriendo los colores, ya blanco no va ahí, solamente los 2 tonos de azules en el centro. Les mostré cómo di la vuelta y lo mismo chicos, acá igual, nada diferente, ok. Ya con esto queda terminada la vuelta. Les digo que queda terminada la vuelta porque recuerdan que acá dejé una flor con 2 bracitos, o sea, acá tengo que empezar el diseño para poder que quede parejo y no me vaya a quedar uno más grande que otro, o corrida la flor, o chueca, torcida. Ustedes saben que todo esto lo hago es para que no quede torcido el diseño. Es la única forma que yo he ido encontrando al paso que he ido experimentando los diseños donde no se cierra la vuelta. Terminé con los 2 negros y acá empiezo encima de 2 negros y voy a tejer. Vamos a ver si me alcanzan para 8 puntos negros. Ya les confío, 8 puntos azules, porque vamos a empezar la cruz. Esta crucecita, esta que va en medio de una flor y otra flor. Miren, esta es la que nos corresponde empezar ahí. Y dice que de los puntos negros dejo 1, 2, 3, 4 y empiezo la cruz, que queda de 2 puntos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y alcanza perfecto para 8 puntos negros. Voy a hacer la cruz colocando 2 puntos negros en 2 puntos azules. Era muy importante mostrarles esta parte a ustedes, chicos, porque recuerdan que no alcanzo a dar la vuelta para empezar el diseño. Lo empiezo es acá. 2 puntos negros sobre azul, 3 puntos azules sobre estos negros que ya tengo. Recuerda que tejimos 4 puntos negros sobre el fucsia del pétalo, era para eso. 3 nada más, porque voy a dejar uno libre, y en ese punto negro que tengo libre voy a empezar a subir punto negro sobre negro. En estos fucsias ya voy a tejer solo 4. Miren, acá muestra, esta es la vuelta que estoy dando, que solo se hacen 4 porque acá ya se van a hacer los 6 azules. Listo, vamos a tejer solo 4. Esta partecita me enfoco mucho en enseñarles estos puntos, chicos, porque es la parte complicada de cómo adecuar el diseño, o cómo lo he ido adecuando yo para que me quede bonito, para que se vea hermoso, que al terminarla no se vea por ningún lado que se corrigió o se hizo algún cambio. Estos son secreticos que tenemos que aprender los artesanos para que el cliente quede satisfecho y sienta que tiene un producto perfecto, aunque nosotros tengamos que modificarle algo, el cliente sí lo vea perfecto. Acá hago 2 azules, pero esperen, chicos, que se nota un poquito el blanco. Ahí, ya miren, no se nota nada. 2 azules sobre fucsia, 2 azules sobre azul para dar la curva, 2 azules sobre fucsia, para que me quede para hacer los 4 fucsias, que son 4 sobre 4 fucsias. Ahí no cambia nada, y ya les muestro cómo vuelvo a hacer la cruz a este lado, que esta parte es muy importante. 2, 3 y 4.
negro sobre el punto negro, que ese es el que va a formar como esa L que cuida la cruz. Este diseño, para tenerlo así como está, con estas modificaciones, tuve que tejer 3 mochilas: la que está en YouTube, que no tiene la modificación, la que está en Facebook, que ya la tiene, y esta que esta sí no la grabé para ninguna red social. Por eso estoy haciendo la cosmetiquera, para que ustedes se familiaricen, porque sí se ha ido modificando al paso que hemos tejido diferentes prendas. En este mismo diseño lo hemos ido modificando. 3 azules, un punto negro sobre azul y 2 puntos negros, 1 y 1, ok. Vuelvo a hacer los 8 azul rey y voy a hacer el rombo, que ya en el rombo se va el azul bebé o el azul hortensia, ya no va a estar, porque ustedes se dan cuenta que se fue cerrando el rombo. Así que esa parte no está para nada complicado, para nada se ha complicado en ese momento, porque ustedes esta parte del rombo ya tienen que reconocerla, qué es lo que se hace ahí. Simplemente 2 negros corridos hacia el azul magenta, 2 azul magenta. Aquí ya azul bebé no alcanzamos a tejer, entonces simplemente encima del azul bebé que ya tenía voy a hacer el único azul que queda ahí en el centro. Ya en la otra vuelta se cierra con negro y ya queda terminado nuestro rombo. Ok, acá vuelvo a hacer lo mismo. 8 azul rey. Necesito que esto quede muy claro cómo se hace la cruz, porque cuando yo lo hice por primera vez, que realmente me tocó, ya había empezado la mochila, cuando me tocó modificarle esa partecita, fue muy complicado que lo entendieran fácil. Entonces sí se los explico muchas veces hasta que ustedes tengan claro que en todas las partes donde se tejió estos 4 puntos negros se va a formar una L que va a cuidar esta pequeña crucecita. Quedan los 4 negros libres, donde voy a hacer 3 puntos negros, verdes, perdón, azules. Estoy pensando en todo menos en el color que es. 3 azules y 1 negro al final. Listo, vamos a retomar. Simplemente acá donde terminamos, que ya se ven, se ve la flor completa, 4 negros, 4 negros, 4 negros, 4 negros. Terminamos el rombo y acá ya recuerden que teníamos estos 4, empezamos la cruz. 8 azules, 2 negros, 3 azules, 1 negro, 4 fucsias, 6 azules, 4 fucsias, 1 negro, 3 azules, 2 negros, 8 azules, 2 negros, 2 azul magenta, 2 negros, 8 azules. Volví a hacer los 2 negros, los 3 azules, 1 negro, y acá lo voy a hacer rapidito porque simplemente estamos repitiendo lo mismo que les mostré acá. Bueno, ya terminé la vuelta donde quedaron los 2 negros para empezar la cruz y 6 azules separando los fucsias. Es simplemente este pequeño espacio para que acá en esta vuelta que vamos a empezar empiece nuevamente el rombo, y acá en el que estamos terminando empiece nuevamente la flor. Mejor dicho, empecemos a tejer. Recuerden
La vuelta la termino acá porque la modifiqué, así que no se asusten, siempre vamos a terminar ahí la vuelta. Voy a hacer 8 azul rey para empezar la siguiente vuelta. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me quedan 2 azul rey libre, que ahí voy a empezar los 2 puntos negros para formar los bracitos de la cruz. En esta parte ustedes deciden qué color colocan en el centro, si blanco o el azul claro, no oscuro. Yo el blanco lo vi como demasiado blanco, llamaba mucho la atención, y este azul hortensia o azul bebé sentí que era como el perfecto para ahí. Pero si ustedes quieren que llame más la atención, pueden colocar el blanco. El blanco pues sería bastante brillosito, así que sí se va a ver más. 2 azul bebé sobre el negro que ya había hecho y 2 negros sobre azul rey. Me queda para hacer un solo azul rey porque el otro toca hacerlo con negro. El punto negro que está, ese lo seguimos dejando como punto negro. Y vamos a hacer acá solo 2 fucsias. Uno y 2. Vamos a hacer 4 azul rey y empezamos el rombo con 2 negros. 2 azul rey sobre fucsia. 2 azul rey sobre azul rey, total de 4, y acá vamos a hacer los 2 negros. Volvemos a hacer 4 azul rey, los 2 fucsias, porque acá estamos terminando la flor, son los 2 últimos puntos de esta flor. Y el punto negro. Acá un solo punto negro. Un solo punto azul porque volvemos a abrir los bracitos de la otra cruz. Donde se vuelve a repetir 2 negros, 2 azul bebé o azul hortensia, dos azul rey, perdón, primero 2 negros y luego los azul rey, que acá no me quedarán 2. De acá a acá yo ya voy a empezar estos pétalos nuevamente. Esto es lo que vamos a empezar. Acabamos de hacer los bracitos de la cruz, así que voy a colocar los dos los pétalos. Aquí vamos a colocar los pétalos para que quede terminado este y empezar la siguiente flor. ¿Listo? Estamos terminando este rombo. Va a empezar esta flor. Esta es la que va a empezar, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dice que solo va 3 negros para empezar la flor.
dice que un solo azul rey. Eso va ahí. Un solo azul rey, dos negros, perdón. Tengo dos negros. Un solo azul rey. Vamos a hacer un punto negro, dos fucsias, dos, cuatro azul rey. 1, 2, 3, 4. Dos negros, que es donde estoy terminando mi rombo. Cuatro azul rey. Dos fucsias, un punto negro. Ya les muestro cómo queda para que ustedes entiendan lo hermoso que se ve. Un solo azul rey acá para separarlo de los dos negros que son los bracitos. Dos negros, dos azul bebé o azul hortensia. El color que ustedes escojan ahí está bien. Si quieren blanco, el blanco también se ve perfecto. Nuevamente los dos negros para realzar los bracitos. Un solo azul rey, porque acá vuelvo a terminar la flor, que la flor se termina con un punto negro y dos fucsias. Y recuerden que acá, para que empiece el nuevo rombo, son 4 azul rey, 2 sobre fucsia, 2 sobre azul rey y 2 negros, que es este rombo. Este es el que estamos empezando acá. Nuevamente 4 azul rey, 2 fucsias y un negro. Esta parte yo creo que quedó muy clara, bien explicadita, para que ustedes puedan continuar. Un punto negro, luego vamos a hacer un azul y otra vez los bracitos de la cruz. Miren, chicos, acá estoy empezando un nuevo rombo. Acá estoy empezando nuevamente las flores. Son estas dos patitas. Acá abrí los bracitos de la cruz, acá estoy empezando el nuevo rombo. Entonces quedó muy bien explicadito. Ya ustedes van a repetir lo mismo que se hizo acá. Recuerden que si terminé la patita de la flor es esta. Entonces uno azul, dos negros, dos azul bebé, dos azules. Esto mismo lo repiten, lo repiten, lo repiten. Dan toda la vuelta y ya nos vemos acá. Acá nos vamos a ver, porque acá vamos a abrir las dos patitas de mi flor y les voy a mostrar que sigue. ¿Listo? Miren lo hermoso que ya se ve. Ya está en sobrecito. Todavía se deja abrir. Y quería enseñarles esto, que ya la estrella está completita. Muy hermoso, ¿verdad? Ya la estrella está perfectamente hecha. Hermoso. Bueno, chicos, seguimos. Ya quedó en sobrecito. Ya sabemos que va a quedar en sobrecito. De hecho, de esta misma forma pueden hacerla para que quede un monerito redondito, pero tendrán que hacer plano este borde, que quede plano, como si fuese una correa o un fajón para la mochila. Bueno, ya terminé la vuelta.
donde estamos cerrando esta crucecita. Bueno, estamos abriendo antes los bracitos de la cruz, estamos colocando los dos pétalos, las dos puntitas, para que empiezan a hacer nuevamente la flor. O sea, nosotros acabamos de dar esta vuelta. Les muestro. Estamos ahí, mire, perfectamente ahí. ¿Sí ven? Mire, ahí estamos, donde termina el rombo, y acá donde empieza el otro. ¿Listo? En esa parte estamos. Se ve muy bello. Bueno, chicos, entonces estamos empezando estas florecitas, esta florecita. Vamos a continuar. Ya quedó claro qué es lo que estamos tejiendo y lo hermoso que se ve hasta ya en estas vueltas. Acá vamos a tejer, estoy terminando las últimos dos patitas de la flor y terminamos y estamos empezando la vuelta. Ok, en el único lado que me quedó más de un azul, ustedes saben que de la patita de la flor esta, y a separar los brazos me quedaba un azul, acá me quedaron más, es donde empiezo, donde termino, así que normal, no voy a hacer disminución porque es posible que más adelante necesite puntos, entonces no, quedaron 3 y 2 que voy a hacer sobre negro, un total de 5. No lo disminuyan, no le hagan nada, y siguen tejiendo lo que hay y punto. 2 negros para cerrar la cruz. Y acá me quedan nuevamente 3 azules, que es 2 sobre negro, 1, 2, 1 sobre azul, un total de 3, pero voy a tapar todo esto con azul, así que no hay ningún problema, que voy a seguir tejiendo azul, 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 negro, los 2 fucsias, y acá voy a tejer hasta dejar solamente 2 porque necesito dejar 2 azules. En total acá me quedó a mí 2, 4, 6, 7, 8 puntos azules. Voy a empezar el rombo, que el rombo se empieza con 2 negros, 2 azul magenta, el tonito que tenemos acá de el azul, que no se vean mis hilos, dos negros, y otra vez vamos a hacer los 8 azul rey, porque ya todo esto lo tapamos con azul rey para cubrir el bracito de la flor, y de paso acá ya tapamos la flor y de paso el bracito de la cruz, por eso quedan 8 hasta ahí. Y acá volvemos a hacer 2 negros, que esto es lo que hace que ya se forme como tal el diseño sobre azul. Y acá vamos a crecer la flor y vamos a hacer ahora la flor. 2 negros para formar la cruz, 1, 2, 3 azules para separar de la flor. Acá donde hay negro vamos a hacer negro y vamos a empezar a crecer los fucsias para crecer la flor. Simplemente es eso, no está nada difícil, pero sí es bueno explicarlo paso a paso para que ustedes no se pierdan a la mitad de la cosmetiquera. 2 fucsias sobre fucsia y 2 fucsias sobre azul, y acá vamos a cerrar
totalmente azul. 2 sobre azul, 2 sobre los 2 negros que tengo y 2 sobre azul, porque tengo que dejar 2 azules para aumentar a 4 los fucsia. Simplemente tejiendo 2 fucsias sobre azul y 2 fucsias sobre fucsia, que estamos creciendo las patitas de la flor. Vamos a hacer un punto negro, 3 puntos negros acá, 1 sobre azul y 2 sobre los bracitos de la cruz, 2 negros en el centro donde están los 2 azules. Nuevamente 8 azul rey. Recuerden que acá donde terminé la flor son 8 porque hago 3, que es acá hasta llegar a los puntos negros, pero como esta flor está terminando, no empezando, la tapo con azul y 2 más después de tapar la flor para empezar el rombo. El rombo, igual que como les mostré hace un momento, se tejen 2 negros sobre negro y empezamos con 2 azul magenta para que empiece a crecer. Está quedando muy bonita y ya se ve la estrella completa, que eso me encanta. Nuevamente 2 negros y vuelvo a tejer 8 azul rey, los 2 negros sobre esta cruz y vuelvo a repetir lo mismo, que estos 2 bracitos son los que están creciendo, o sea, estos 2 que puse en la vuelta anterior van a crecer. Doy la vuelta, termino, les muestro cómo me quedó para que comparemos y poder seguir tejiendo. Bueno, avancé con la vuelta y así nos está quedando. Chicos, la idea es que esto que estamos empezando, estas patitas son estas tal cual, o sea que nosotros debemos de guiarnos, ya nos podemos guiar, mejor dicho, por esta vuelta. Yo lo voy a marcar, ustedes también pueden marcarlo para que tengan una idea muy clara de qué es lo que hay que hacer realmente, ¿ok? Así pueden avanzar prácticamente solitos. Lo voy a marcar desde este azul hasta este azul. ¿Por qué? Porque esto que estoy empezando es esta vuelta. Mire, acá me dice que va el azul, dice 2 negros, 2 azul claro, 2 negros, azul rey, negro, 2 fucsias, 2 negros, azul claro, 2 negros, azul rey, negro, 2 fucsias. Dice que va 4 azul rey, 2 negros, 4 azul rey, 4 azul rey, 2 negros, 4 azul rey. Vuelve a empezar 2 fucsias, 1 negro, 1 azul rey, 2 negros, 2 azul claro, 2 negros. Esto es tal cual como está acá abajo, así. Yo les estoy mostrando esta vuelta. Yo sé que vamos en la siguiente, pero quiero es que lo reconozcan. Ya en la siguiente vuelta muestra, como marqué desde acá, o sea que esta es la que me enseña, 3 azules, 2 negros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 azul rey, 2 negros, 2 azul magenta, 2 negros. Lo mismo acá, miren chicos, lo mismo en esta vuelta. Dice, bueno, acá pues ya muestran los 8 porque vienen desde el rombo, pero si cuento, acá están los 3, que son estos 3 que están terminando la patita. 2 negros, 3 azules, 1 negro, esto mismo. Pero entonces tenemos que tener muy claro, este representa el rombo que está terminando, mire que está en medio de las patitas, miren, entonces ustedes se tienen que guiar por esta parte, pero en la parte de la flor tiene que tener muy claro, esa parte la tienen que tener muy claro, pues obviamente si acá hay 4 fucsias, 6 azules, 4 fucsias, acá arriba no los hay, están es acá.
los 2 negros, 3 azul rey, un negro, 4 fucsias, mire, 4 fucsias, 6 azul rey, 4 fucsias, un negro, y vuelvo a hacer la forma de la cruz que viene siendo este lado. O sea que acá después del punto negro me tiene que quedar 3 azul rey, 2 negros, 8 azul rey. Por ese lado se pueden guiar. Listo. Bueno, yo les voy a mostrar un poco más. Dice que acá va, acá terminé la vuelta. Acá recuerden que donde termino empiezo la vuelta, que siempre queda un poquitín, no un poquitín diferente, no mucho, pero sí queda un poquitín diferente. Acá voy a tejer simplemente, ya terminé los 4 fucsias, un negro, todo este negro, que de hecho deberían de ir 4 azul rey, perdón, deberían de ir o 4 azul, 4 negros para que haga la forma de L, pero como es donde empiezo, donde termino, pues no va. Esa parte no va, esa la hago en la otra vuelta. Entonces les muestro todo esto azul rey, es la vuelta donde empiezo, donde termino, acá hasta el rombo. El rombo es el que estamos ampliando, que ya tiene 2 azul magenta. Vamos a colocarle 2 azul hortensia y así va creciendo. Para que él se amplíe, simplemente le vamos a dejar 2 puntos azul rey para crecerlo. Acá 2 puntos azul rey. Vamos a tejer 2 puntos negros en los 2 puntos azul rey. 1, 2, 2 azul magenta en los primeros 2 negros que encuentro. Recuerden que estamos abriendo el rombo, ya se hizo un rombo, ya lo hicimos, ya ustedes saben cómo empieza a crecer y llega a la mitad y ya empieza a recogerse otra vez, pues para que quede forma de rombo. Pero sí es importante pues que retomen ustedes bien las vueltas para que no se pierdan. Azul hortensia, luego azul magenta. El orden del rombo, chicos, es este, tienen que checarlo. Entonces primero va 2 negros, luego 2 negros azul magenta, 2 negros, luego 2 negros azul magenta, azul bebé o azul hortensia, 2 azul magenta, 2 negros, luego ya se mete el blanco en el centro, luego el negro, luego el fucsia, y así empieza a crecer hasta que llega el momento que empieza otra vez a cerrarse. Este rombo es la guía para ustedes hacer cualquier otro rombo. ¿Listo? Teniendo eso claro, voy a mostrarles cómo se inicia esta vuelta, porque realmente acá estamos terminando, para que ya se puedan guiar. Ya les mostré cuál es la guía para la flor y también les mostré cuál es la guía del rombo, así que ya con eso ustedes se pueden ir, mejor dicho, terminarla, porque ya lo que falta es el tamaño que ustedes quieren, y el tamaño pues es cómo necesitan la cosmetiquera. Necesitan cosmetiquera grande, necesitan cosmetiquera pequeña, necesitan una lapicera, que si necesitan una lapicera realmente les faltaría muy poquito para que esto quede como lapicera. Entonces ya más es a la necesidad o como lo pidió la clienta. Recuerden, chicos, trabajamos mucho a petición de los clientes. Acá vamos a tejer 8 azul rey, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá es donde empezamos los 4 negros. Recuerden que no se empieza acá porque acá se modificó un poco, entonces acá los 4 negros todavía no, porque tengo 2 paticas. Si alcanzo a tapar la cruz sin empezar eso. En este sí tapamos la cruz, inmediatamente se empieza con el color negro. Tienen que diferenciar eso, que esta parte que les acabo de enseñar es la única que queda un poquito diferente, la otra curva sí queda perfecta. Acá 4 negros, 4 puntos negros, y donde tengo 4 fucsias ya van a quedar 6, 4 que tengo y 2 más que voy a hacer. ¿Listo? Para que nos quede perfecto. Acá se ve un poquitín el fucsia, para que ya la flor
se vea como debe quedar, que realmente esta parte de la flor, si llegan a tener alguna duda, se pueden guiar por la que ya tenemos terminada. No importa por qué lado la mire usted busca, miren, acá dice 1, 2, 3 vueltas de la flor, cuentan 1, 2, 3 vueltas, dice 4 negros, 6 fucsias, 2 azules, 6 fucsias, 4 negros, y se guían perfectamente que este rombo es igual, ok, esa ya va a ser su guía. Entonces voy a avanzar, yo creería que por ahí hasta la mitad de la flor, para que comparemos y se den cuenta que realmente es muy fácil y que lo que hay que hacer es guiarnos por esta flor, siempre checarla de aquí. No importa si usted está tejiendo acá o está tejiendo acá, su guía va a ser esta. Cuenta las patitas de la flor, 1, 2, y en la patita que va 1, 2, entonces esta es mi guía. Ya voy a empezar la tercera vuelta, entonces mi guía será esta, la tercera vuelta, donde dice que van 8 azul rey, 4 negros, 6 fucsias, 2 azules, 6 fucsias, así. Sencillo, ¿verdad, mis niños? Bastante fácil. Voy a adelantar bastante y les enseño. Bueno, avancé bastante. Miren lo hermosa que se ve perfecta, se ve preciosísima. Miren lo hermoso que se ve el fondo, se ve muy muy bella, y se las muestro así es para que vean ya los rombos. Este son los que empezamos y acabamos en la mitad. Recuerden que les dije que se tenían que guiar por la flor. Igual, miren, si nos guiamos por la flor, estamos acá a la mitad de esta flor. Sencillo, miren, lo tejí tal cual como está esta y llegué a la mitad. Igual esta, me guié como está esta y llegué a la mitad, así que estoy a la mitad de la flor. Miren, así va. La idea es que esta quede terminadita, completamente terminadita, y checamos pues qué tan alta queda para saber si le hacemos media flor más o ya queda así. Pero necesitamos pues terminarla. Eso sí está claro que pues está bien pequeñita, así no se puede dejar. El rombo lo mismo, chicos, me guié por este rombo y estoy a la mitad del rombo acá. En esta parte estamos del centro. Eso es todo, no hay más nada, nada diferente. Acá es donde empezamos, donde terminamos, que también este rombo está igual porque ya esta vuelta la terminamos, y acá vamos a empezar a recogerlo igual que acá. Miren, chicos, igual que este que empieza a recogerse. Entonces quería era mostrarles eso. Como ya está aquí los bracitos, entonces yo aquí ya voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 azul rey. Acá ya me quedan 12 azul rey para poder empezar a cerrar el rombo, y acá lo único que tengo que hacer es en estos dos últimos puntos hacer los 2 negros. Esto de cerrar el rombo es igualito que hicimos con estos, igualito, irlo recogiendo hacia adentro y nada más. Eso era todo. Entonces sí quise mostrarles un poco para que no se me pierdan, para que vean que sí estamos avanzando, que sí está quedando en sobre y está muy hermosa. Pues yo les muestro el avance, chicos. Ya aquí no hay mucho que explicar, la voy a terminar, les muestro cómo se le coloca el cierre. Va a ser cremallera y ya con esto quedará terminado el tutorial. Entonces espérense para que vean cómo voy a colocar el cierre, porque yo sé que es muy importante que el cierre quede bien bonito, y pues para que vean cómo quedó terminada. Bueno, chicos, ya para terminar este tutorial yo voy a colocar cierre. Ya les he dejado bastantes tutoriales donde les enseño cómo pegar los cierres o las cremalleras. Les quería mostrar qué tan grande quedó. Quedó hermosa. Recuerda que así hacemos las monederas para que queden en sobrecito. Miren lo linda que se ve. Me gusta mucho cómo queda la parte de atrás. Preciosísima, ¿verdad? Se ve muy bella. Pero está muy grande para pegarle cierre así y que quede en sobre, queda muy grande. Entonces la vamos a dejar planita de esta forma. Yo ya tengo el cierre. Siempre traten de tener un cierre más largo, y recuerden que se pega primero con alfiler. Entonces para la cremallera siempre la acomodan, la colocan con alfiler y ya la pegan. Es muy sencillo. De hecho tengo varios tutoriales. Si no sabe pegar la cremallera, cheque los tutoriales donde enseño a pegar cierres o cremalleras a monederos y a neceser. Quería era eso, mostrarles lo grande que quedó para finalizar ya este tutorial. Mide de ancha 26,5
por 14. Quedó bastante grande. Sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, que compartan mi contenido, que dejen un me gusta, un muy buen comentario, que se animen a tejer esta hermosa cosmetiquera o neceser que queda realmente muy hermoso.